Recibimos entonces a su moderador, el ingeniero Ignacio Marcellán. Ignacio es ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires y MPA de la Universidad de Harvard. Actualmente es director para América Latina de Spencer Stuart Industrial. Acompañan a Ignacio Marcellán los ingenieros Sandra Iacellini, ella es CEO de Universal Assistance, y Juan Wagner, que él es CEO de Telefe. Los recibimos entonces a todos ellos con un fuerte aplauso. Bueno, buen día a todos. Buen día, Sandra. Buen día, Juan. Antes de pedirles que se presenten, les quería comentar que desde hace tiempo lo que estoy viendo y estamos viendo en cuanto a la organización de los recursos humanos, lo que se necesita en las empresas, es que el éxito de la persona en una empresa viene dado por cómo se relaciona esta persona con sus superiores, con sus inmediatos y con sus subordinados. O sea, una persona puede tolerar a una persona que sabe menos porque puede rodearse de gente lego, pero si la persona no se relaciona bien, tiene un problema. Entonces, en ese contexto, quería darle la palabra a Sandra y a Juan. Primero que se presenten. Me presenté a través de otros, pero de alguna manera, si yo brevemente tengo que decir, soy ingeniero, trabajé en el Banco Morgan, después en el Grupo Bemer y desde hace 22 años trabajo en recursos humanos en Spencer Stuart. Colocando gente, Spencer Stuart coloca gente en empresas, con lo cual tuve exposición a mucha gente de minería, petróleo, consumo, colocando gente y viendo cuál es la necesidad de la empresa. Entonces, dicho eso, Sandra, si por ahí te podés presentar, y vos, Juan, también, y después empezamos con algunas preguntas. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Sandra Iacellini. Yo estudié Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de Rosario. Empecé mi carrera en el año 86, trabajé un año en Siemens. Después trabajé 11 años en IBM en distintos roles de ventas y de canales de distribución. Después trabajé en EDS, que es una empresa de outsourcing que hoy la adquirió HP, y Hewlett Packard, perdón. Y de alguna forma allí fue mi primer trabajo como CEO en el año 2004. En el año 2006 fui por 2 años manejé la región sur como gerente general para SAP, la empresa alemana de software. Y bueno, después migré a Microsoft, en donde fui durante 3 años gerente general de Argentina y Uruguay, y mi último rol viviendo en Fort Lauderdale durante 4 años fue ser gerente general para pequeña y mediana empresa y socios de negocios para Latinoamérica. Y bueno, decidí renunciar y me vine a vivir a Buenos Aires a tomar este nuevo desafío de trabajar en una empresa nacional de asistencia al viajero, así que vuelvo a reaprender todo lo que no sé. Esa es mi historia. Ingeniera de la Universidad de Rosario, ¿no? Sí, lo dije antes. Como Susana Marco. Tal cual. Juan. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo soy ingeniero industrial de la UBA y apenas recibido tomé la decisión de emigrar del país. Soy de origen alemán, entonces tenía una gran necesidad de ir a mi tierra de origen a trabajar. A los 3 meses yo ya estaba trabajando en Alemania, primero una pequeña experiencia en AMP, una compañía industrial de conectores eléctricos. Después sí incorporé a Siemens en Alemania. Bueno, varios años trabajando en Siemens en Alemania, hasta que me trasladan a España, en la época donde comenzaba todo el desarrollo de la Europa común, la Europa unida, una economía bullante en toda Europa. Y pasé en España varios años trabajando para el grupo Siemens, tanto para las instalaciones eléctricas y después en el sector automotriz. Hasta que decido, por motivos más personales que profesionales, volver al país. Ahí me incorporo a la empresa BGH. En ese momento la empresa BGH estaba en un proceso de profesionalización, de apertura de su management muy interesante.
y ahí me familiaricé con las telecomunicaciones, llevaba el tema de telecomunicaciones, en aquel momento al menos VGH muy, muy conectado con el grupo Motorola, que en aquel momento era Motorola. Y después de algunos años sí me incorporé al grupo Telefónica, primero en la parte de startup Unifón, lo que fue la compañía celular del interior del país, después ya en la Telefónica Profunda, tratando de ayudar a Telefónica a lo que iba a ser la gran desregulación y supuestamente donde iban a ir grandes players internacionales a romper el mercado, cosa que finalmente no sucedió, o no sucedió de la forma como se esperaba. Llevé la operación de Telefónica de Argentina durante 7 años y ahora estoy en Telefe, que no tiene absolutamente nada que ver con todo, porque yo hice toda una carrera como del deber ser, ¿no? Y ahora, como dijo Jacqueline, Sandra, tengo que desaprender todo aquello que aprendí para poder manejar o para poder presidir una empresa que es totalmente diferente al resto de las compañías en donde yo trabajé, ¿no? Bueno, Juan, me das pie para la primera pregunta que les quería hacer. Pues si uno ve para atrás, en la carrera profesional, uno le encuentra un sentido. Yo siempre digo que uno, mientras va haciendo la carrera, es muy difícil encontrarle una lógica. La lógica muchas veces viene de acá, del estómago, pero después, cuando uno ve para atrás, después de haber transcurrido bastantes años en la carrera profesional, le encuentra un sentido lógico a cada uno de esos pasos que fue haciendo. Siendo ingeniero y habiendo sido ese el punto de partida, ¿no? Bueno, el punto de partida es la familia, pero partamos desde la ingeniería en cuanto a lo profesional. ¿Cuál podría ser esa línea, si lo pueden decir en 4 o 5 líneas, desde el punto de vista de la transformación de ustedes? Pues una cosa es el currículum, como bien lo dijeron, y otra cosa es cómo se fueron transformando ustedes desde lo ingeniero que han sido, con el título, a lo que es hoy. ¿Cómo experimentaron ese cambio? Yo puedo empezar. En mi caso particular, creo que fue sumamente relevante mi primer trabajo, porque fui a una planta de manufactura de contactores en Siemens y me di cuenta que lo mío no iba por la parte técnica. Y me di cuenta muy rápido, a los 24, 25 años, que me quería orientar más hacia lo comercial. Esa fue la primera gran definición que tuve la suerte que se dio muy al inicio de mi carrera. Creo que la otra gran definición es que aprendí que uno tiene que entender a dónde están sus gaps o lo que uno tiene que desarrollar y tomar trabajos que a uno le enseñen sobre ese gap, sobre esa falencia. Y siempre tomé trabajos no tanto pensando en la pura compensación, aunque siempre tuve claro que trabajo por dinero, pero para mí el punto básico era cómo me voy a reinventar y voy a estar reempleable en los próximos 5 y 10 años. Y todas las decisiones que tomé, incluso esta última, tuvo que ver con esto. Y para mí lo relevante es entender cómo uno no se vuelve obsoleto. Porque la verdad es que yo viviendo 29 años en el mundo de tecnología, en donde todo cambia a una velocidad que no se puede seguir, si uno no se reinventa, yo siempre digo que si uno no va para arriba se estrella, va para abajo. Entonces para mí esos han sido los principales lineamientos de mi carrera y es lo que aconsejo a todos los gerentes jóvenes y no tan jóvenes que hagan. Te voy a exponer un poquito. ¿Podés decir uno que otro gap de esos que tuviste que cubrir? Y bueno, sí, qué sé yo era gerente general de un grupo cuando me nombran gerente general en EDS, yo venía de un área comercial, con lo cual llego a EDS y tenía que manejar una organización de 500 personas que me veían a mí como alguien hueco, aparte soy rubia y soy mujer, ¿viste? Y era una organización llena de hombres, todos ellos ingenieros, y la verdad es que conseguirme el respeto de ese grupo era bastante difícil. Bastante, o sea, me tomó casi un año. Es más, en el trabajo, en un momento casi me voy, porque digo, esto no lo voy a conseguir, era un gap enorme. Y lo cierto es que, bueno, me remangué, me puse a trabajar, se empezaron a dar cuenta que algunas de las habilidades que yo traía se podían complementar, me traté de apoyar en algunas personas que tuvieron un poco de paciencia,
busqué una persona de recursos humanos que me complementaba un montón en algunos elementos blandos que ese grupo necesitaba, entonces empecé a usar un poco más mi parte femenina en vez de competir en una parte masculina que no llevaba a ningún lado. Y bueno, y también tuve que, ¿por qué no?, aprender técnicas de project management, técnicas financieras para poder llevar adelante la compañía, cosas que yo antes en IBM obviamente no hacía. Tomé educación formal, hice un curso muy bueno en Londres de finanzas que no sabía, y bueno, y fui aprendiendo, pero la verdad es que hay que ponerle garra a desarrollar lo que a uno le falta, ¿no? Técnicas de comunicación, hice coaching, tuve un coach durante un montón de años, cursos de filosofía para desarrollar toda la parte blanda y poder liderar equipos de trabajo. Todas esas cosas, o sea, significan una reinvención constante. Ahora estoy aprendiendo seguro, porque no sé ni de seguro ni de asistencia al viajero, así que, y sí. Antes de ir a Juan, lo que vemos también es que por ahí la ingeniería en muchos casos nos puede formar para lo que es la inteligencia de los negocios, la inteligencia racional, la inteligencia lógica. Pero hay otra cosa que acaba de decir Sandra, que es la inteligencia del aprendizaje, que es cómo con información nueva, aún sabiendo que determinados temas tienen que ir por ahí, cómo podemos desaprender y cambiarlos a partir de información nueva. Un poco lo que estás comentando es esa, de alguna manera, inteligencia del aprendizaje, vos lo tuviste que aplicar para poder desaprender o complementar. Sobrevivir. Juan. La verdad que es verdad, con el diario del lunes uno puede generar una cierta lógica hacia atrás, ¿no? Si yo voy para atrás y veo cómo tomé cada decisión, siempre hubo como circunstancias no solamente profesionales, sino familiares las que volcaron a eso, ¿no? La verdad que yo estudié ingeniería y la verdad que sigo estando muy orgulloso del estudio de ingeniería porque te da una capacidad de análisis, un abordaje a resolución de problemas complejos, resiliencia, tolerancia a la frustración. Son cosas que hay que ir trabajando hoy porque mucha gente le escapa a la carrera de ingeniería porque cree que es densa, que es pesada, ¿no? Y habría que cambiar un poco el marketing ahí. Pero la verdad que toda la formación de ingeniería me dio justamente me permitió el desafío de ir a trabajar a una tierra, si bien cercana para mí, pero inhóspita, como Alemania. Y obviamente una vez que yo tomo la decisión de ir a trabajar a Alemania es que me voy a comer el mundo, voy a conquistar el mundo y el problema que tenía es que me aburría rápidamente de cada cosa que hacía. Y entonces así yo era muy molesto. Imagínate una compañía como Siemens, que también es muy estructurada, muy rígida, probablemente haya cambiado en los últimos 20 años, pero era muy molesto a tal punto que yo recuerdo un jefe que me decía, Werner, no sabemos qué hacer con usted, si ascenderlo o echarlo de la empresa. Bueno, por suerte esto no sucedió y así fui recorriendo. Recuerdo que estaba trabajando en Alemania, yo estaba en una función muy técnica, o sea, muy aburrido, y veía que ahí estaban en una oficina, estaban haciendo planificación estratégica del mercado común europeo, estaban viendo si abrían o no una oficina en España y Portugal. Obviamente yo estaba ahí, pero no estaba para quedarme en Alemania, yo quería volar hacia el mundo, quería conocer otras culturas, trabajar con otros estilos. Y me empecé a meter, eso me generó un gran conflicto con mi jefe que me decía, Werner, no se me distraiga, usted está para esta función técnica. Le digo, no se preocupe, yo lo voy a dar hasta las 5 y después me dedicaba a la parte de estrategia. Bueno, para hacerla corta, terminé yo presentándole al board de Siemens la apertura de la oficina en España y yo mismo le pedí al board que me considere a mí la confianza de dirigirla. Y bueno, meses más tarde me mandaron a España a dirigir esa oficina, con lo cual no sé si hoy puedo hacer un hilo conductor de la lógica, pero siempre estuvo asociado a una necesidad de conocer nuevas cosas, también muy autodidacta, como decía Sandra, ¿no? Y eso es lo que te da la formación de ingeniero, que después cualquier cosa que agarras, más o menos con una cierta metodología y un cierto tiempo, podés incorporar nuevos conocimientos, nuevas habilidades, ¿no? Y lo mismo pasó cuando decidí no volver a Alemania, se me había terminado el tiempo de trabajo, eran 5 años máximo en España, y la organización Siemens me pidió, bueno, ahora tenés que volver a Alemania, y me iban a poner una fábrica, y dije, no, yo no quiero saber más nada, ni con fábricas, ni con técnicas, nada. Una vez que uno da, para mí el salto a lo estratégico, como que no hay vuelta atrás.
una vez que salís de lo específico técnico y vas a algo más general estratégico, es difícil después volver para atrás. Y ahí es donde decido volver a Argentina, con mucho susto, ¿no? También porque no había trabajado yo en el ámbito argentino. Y bueno, y ahí es donde tengo la fortuna de que la empresa BGH me acoge para un negocio totalmente diferente, ¿no? Gracias, Juan y Sandra. Ahora ya hemos visto la carrera, ya hemos visto esa línea de vida. Quisiera ahora profundizar un poco en ustedes, ¿no? Porque, ¿qué es lo que veo yo? Para que la persona se complete, o sea una persona completa, por lo menos me da la sensación que el hombre o mujer tiene que desarrollar 5 aspectos interiores, que los ingenieros tenemos muy bien desarrollados: el pensar y el actuar. Pero también hay otros 3 aspectos que no nos enseñan en ingeniería, que no, culturalmente no estamos desarrollados en eso, que es el sentir, el percibir, y todo aquello que sentimos y percibimos podemos decirlo, ponerlo en palabras. Entonces, hoy en día, esos 5 aspectos, pensar, actuar, sentir, percibir y decir, son claves para entenderse, para conocerse, porque a partir del sentimiento y la percepción uno puede entender más uno mismo, pero también puede entender mucho más a otros. Y el líder de hoy es aquel que puede principalmente desarrollar a otros. El líder de hoy, a diferencia de hace 15 años que era un líder formal, un líder vertical, hoy es un líder moral, es el líder que puede dar el ejemplo, es el líder que escucha, es el líder que puede desarrollar a su gente. Y donde el sentir, percibir y el poder decir para uno mismo y para otros qué es lo que está pasando, son importantes. Y la pregunta es, no sé, a ver si lo sienten así, ¿cómo lo hicieron ustedes? Yo creo que la parte de percibir y de sentir, la verdad es que por mi género me resulta bastante más fácil, independientemente de la formación profesional, de analizar qué uno trae siendo ingeniero, ¿no? Y la verdad es que después de muchos años de analizar temas de diversidad en organizaciones multinacionales, tengo que decir que me convencí que esa parte normalmente las mujeres las traemos a las organizaciones. Entonces creo que esa parte la tuve medianamente que controlar, y voy a hablar muy desde el ámbito femenino. Durante los 11 años que trabajé en IBM, es como que mi forma, crecí medio rápido en la organización, y es como que sentía que tenía que competir de igual a igual con un liderazgo masculino, y estaba más como masculinizada en mi estilo de liderazgo. Me tomó bastante tiempo y bastantes horas de psicólogo y de coaching tratar de conectarme con traer lo mejor, si se quiere, de lo que podemos traer las mujeres a las organizaciones para liderar mejor. ¿Está bien? Y en lo que tuve que trabajar muchísimo, pero muchísimo, y sigo trabajando, les diría muchísimo, es en la parte de ser efectiva comunicando. Porque como tengo mucha energía y soy un poco ansiosa, es como que tuve que aprender a moderar la forma en la que comunico para no volver loco a todo mi entorno. Entonces te diría que, vos me preguntabas antes, ¿cuáles son los gaps que todavía sigo tratando de desarrollar? Y esa forma de lograr comunicar en una forma más efectiva todo el tiempo es algo que sigo trabajando, y creo que voy a tener que seguir trabajando durante muchos años, porque me convencí también trabajando en organizaciones de Latinoamérica que pasa a ser es decir, el desarrollo del relato, por poner un término muy, si se quiere, muy pintoresco en la Argentina de los últimos años, es extremadamente importante en el rol de un CEO. Entonces es como que sigo tratando de mejorar en ese mundo, y ahora encima con todo el tema de la forma que compran las nuevas organizaciones y las nuevas generaciones, que es todo el tema de las redes sociales, de otro tipo de medios de comunicación que obviamente para gente de mi generación no lo aprendimos en forma nativa, ¿no? Así que creo que ahí viene todavía todo un desafío monstruoso. Okay. Gracias, Sandra. ¿Juan?
La verdad que la formación de ingeniería te acentúa las habilidades duras, no las habilidades blandas o las hoy llamadas habilidades emocionales. Yo diría que hace 30 años ni se hablaba de eso o era mala palabra. Hoy están validadas por la neurociencia y, como vos dijiste, son tan relevantes o más relevantes aún tal vez que las capacidades duras. A su vez, yo tengo un origen alemán donde prácticamente la manifestación del afecto no existía. Y a su vez también mi primer jefe en Alemania me decía, mire Werner, usted cuando viene en la mañana y se quita la chaqueta, haga de cuenta que cuelga las emociones también ahí. No queremos ningún aspecto emocional suyo. Entonces, la verdad que... A mí me lo dijeron también. Es difícil desarrollar las habilidades blandas cuando estás en... Probablemente hoy haya entornos que faciliten más, ¿no? Y yo creo que es la gran apuesta de cualquier tipo de compañía, sobre todo las tradiciones, cómo hacen porque los chicos hoy ya no quieren trabajar en ecosistemas en donde no puedan construir, donde no se sientan escuchados, donde no haya diversión, humor, juego, diseño, empatía, ¿no? La verdad que a mí me costó muchísimo y creo que recién fue en el periodo con BGH, porque yo venía de la cultura alemana, después la cultura española. Creo que la cultura más americana, que es igualmente resultadista, pero tiene esto de have fun y de diversión, aunque después si te tienen que echar, te echan igual, no hay ningún problema. Pero creo que ahí, pero te diría, Ignacio, es más el tema de crisis personales, familiares, hijos, mujer. A mí me costó esto de vivir 8 años fuera del país, me costó un divorcio. Creo que a partir de crisis personales yo empecé a someterme mucho, también un poco a lo que decía Sandra, talleres de otro tipo, terapias y otras hierbas, mucha terapia, y eso me llevó a abrirme más, a flexibilizarme más, y eso me generó como un círculo virtuoso, en donde también hice lo mismo a nivel en compañía, y la verdad que yo los mejores momentos que yo recuerdo en cualquier compañía que haya trabajado, es los momentos que yo fluía, que me apasionaba, que me conectaba emocionalmente con mi equipo de trabajo. ¿Sí? ¿Puedes dar un ejemplo, por ejemplo, de qué estás haciendo en tu compañía con respecto a esto? No, bueno, esto ahora en Telefe es una disrupción total, porque yo ahí fui con el típico librito de ingeniero, objetivos, procesos, y pensé que en un año iba a ordenar la compañía y la compañía me rechazó totalmente, ¿sí? Claro, yo no había leído que estaba en un ambiente donde lo bello, lo estético, la empatía, la amigabilidad, la sonrisa, y sobre todo la mística, el apasionamiento, esos eran el core de la compañía y no necesariamente la disciplina. Y descubrí que vos podés incrementar exponencialmente la productividad, no controlando a la gente ni haciendo feedback de performance, sistemas de control típicos de grandes compañías, sino simplemente siendo amigable, sonriendo, teniendo charlas cada tanto, ¿sí? Descubrí, te doy un ejemplo, hemos encarado en la compañía cursos de apreciatividad, liderazgo apreciativo, no los típicos cursos de liderazgo, sino liderazgo apreciativo. ¿De qué se trata de esto? Se trata de manejar a la persona o tratar a la persona como un todo, no disociarla, porque generalmente hacemos cursos en la compañía donde nos preocupamos del recurso que sea productivo en la compañía. Si después esa persona se tiene que matar en casa con la mujer, no nos preocupaba. Bueno, acá no, acá enfocábamos el curso de tal forma de que esa persona se sintiera mejor con ella misma, encontrara su propósito de vida, encontrara lo que se llama la llama de la vida. ¿Por qué? Porque tenemos la creencia de que si esa persona se siente mejor con ella misma, va a ser un mejor recurso en la compañía. El resultado es el mismo, pero vas por otro camino. Y la verdad que los resultados son asombrosos. La gente se siente mejor, empiezan a interactuar mejor entre todos ellos. Obviamente siempre hay tensiones, pero mismo las tensiones que se generan se abordan y se solucionan de una forma no conflictiva y mucho más rápido que por los sistemas tradicionales que yo aprendí toda la vida. Por eso yo te digo que soy un analfabeto emocional, yo todavía me califico todavía como un analfabeto que está en permanente aprendizaje, pero definitivamente el tema de sentir, de narrar, saber hablar, saber escuchar, sonreír, pareciera que los ingenieros tenemos que andar caracúlicos por el mundo para ser tomados en serio. Esto no es así. O sea, el hecho de estar serios no significa que resolvamos problemas complejos más rápido. Uno lo puede hacer con una sonrisa, con creatividad, con humor, con juego. Y la verdad que cuando ves que vos fluís apasionadamente y ves a todo un grupo de trabajo que fluye y viene todos los días a trabajar con ganas, la verdad eso es lo que te da la señal de que esto es mejor, ¿no? O trabajando en forma integrada es mucho mejor que en forma disociada.
Claramente felicita. La narración la tienen, ¿eh? No, no Y me la felicite pasión que también. la estoy pasando mal todavía. Bueno, ahora vamos, lo que veo yo es, uno al recibirse de ingeniero entra en una carrera donde entro en Techint, entro acá, porque mi grupo humano dice que es lo bueno, es donde me tengo que poner. El medio y el grupo que lo rodea, tanto familiares como amigos, como relaciones, condiciona de alguna manera a la persona al lugar donde está entrando. Lo que vemos es que entre los 28 y los 33 años, más o menos, y piénsenlo ustedes, es como que uno ya empieza a pensar en sí mismo y dice, ¿dónde me conviene desarrollarme? Hasta ahora, mucho de lo que vine haciendo es porque son lugares más o menos reconocidos o donde creo que me va a gustar. Pero entre los 28 y los 31 uno mira para atrás y dice, yo me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro. Entra en esa crisis de alguna manera que siempre es buena resolverla para tener una segunda etapa. Yo la defino como una etapa de transición profesional. Entonces me gustaría saber si lo ven así ustedes, en qué momento ustedes pueden decir que de lo ingeniero, vos por ahí lo dijiste en términos del tema ventas, por ahí antes, pero si tuvieron algo en ese periodo como para decir, acá hice un cambio y este es mi aprendizaje a partir de ese cambio. Yo creo que el gran piletazo que yo viví en mi carrera profesional es que es muy difícil irse de IBM. La verdad es muy difícil. Yo era una de las personas de alto potencial, había crecido, tenía un puesto casi de dirección de canales con 33 años. Es decir, se había dado una coyuntura en la empresa en la cual mi generación creció mucho más rápido de lo que era, si se quiere, el programa de crecimiento habitual. Yo me puse a pensar, tenía 35 años cuando me llama un headhunter para tomar la dirección comercial de EDS. EDS se estaba estableciendo en el país, había comprado una empresa local y había ganado un contrato muy grande de outsourcing, con lo cual había todo si se quiere, un programa de crecimiento para llevar adelante. Y lo cierto es que en ese momento yo saqué la siguiente cuenta. Yo tengo 35 años, si yo quiero ser CEO, porque tenía la ambición, primero tenés que tener la ambición, ¿no? Tenía la ambición, si yo quiero ser CEO y quiero crecer, ¿qué alternativas tengo en IBM? Y yo hubiera podido ir a servicios en IBM, pero ahí dije, bueno, a ver, lo que me va a pasar es que voy a estar 30 años, voy a hacer el empleo de por vida, que era lo que te ofrecía la IBM de ese momento, y no era lo que yo quería, pues soy inquieta, pues me aburro, me pasan las cosas que comentabas vos antes, ¿no? Entonces lo pensé un montón y dije, bueno, ¿cómo acelero? Y era un piletazo importante, era tomar un riesgo sumamente importante. Yo ya estaba casada en ese momento, tenía una hija de 8 años y genera estrés ese cambio. Y cuando lo veo en perspectiva, probablemente fue si se quiere, la decisión más importante que tomé. Irme de IBM a los 35 años siendo una persona de alto potencial. ¿Por qué? Porque no aguantaba los próximos 5 años que iba a tener que seguir siendo director o gerente como para tener un puesto significativo de poder. Y no era racional, era algo que te decía Era el algo, estómago. sí, aparte te digo, para decir las cosas como son, durante el primer año y medio que estaba en EDS, estuve haciendo el duelo de por qué me había ido de IBM. Y lo estaba haciendo y lloraba no lloraba, pero más o menos. Al año casi me voy. Porque no toleraba la presión de haber trabajado en un lugar que era mucho más maduro, que era el ícono de tecnología y demás. Pero fue la decisión más importante, la hice en ese momento y la verdad es que tomé el riesgo en pos de acelerar mi carrera y aprender. En ese momento yo pensaba, el mundo de los negocios de tecnología está yendo hacia los servicios. Yo tengo que aprender los servicios desde el lugar de la empresa que inventó el outsourcing. No la quiero aprender desde IBM, que es un newcomer en esto. La quiero aprender desde el líder en esto. Y así tomé la decisión. Y te digo, es decir, lo racionalicé, hice todo el análisis, pero son decisiones que terminás tomando con el estómago. Nos guste o no nos guste. Gracias, Sandra. ¿Juan?
Yo tuve varios momentos así de quiebres en mi vida. No sé si tenía en la cabeza la lógica del crecimiento, sino siempre jugar al límite. Me gustaba jugar al límite, o lo que a mí me traccionaba, lo que me inspiraba en la vida, era jugar al límite en todos los sectores, en todas las compañías donde trabajaba. Como el caso que comenté antes, donde yo me acuerdo en Siemens me decían, mire usted, yo estaba dentro de convenio, ¿no? Estaba dentro del sindicato, lo que se llama acá dentro de convenio. Me dice, si usted quiere estar fuera de convenio y quiere ser trasladado al exterior, son mínimo 7 años. Y se acabó. Chao. Joder. Y bueno, la verdad que me dediqué y metiéndome, antes de 2 años salí fuera de convenio y me mandaron a España, ¿no? Eso la verdad que fue un quiebre interesante, que aparte te apuntala en tu autoestima, ¿no? Y te hace ver que podés ir a más. Y después otro quiebre importante fue cuando decido volverme de España. De alguna forma yo ya tenía un nombre, un posicionamiento en el mercado español y dentro de la compañía Siemens, y tirar eso por la borda y venir a Argentina, está bien, era el año 94, ¿no? Era el primer gobierno de Menem, parecía que todo iba bien, había una gran apertura, las compañías de telecomunicaciones. Ese fue al menos un momento de quiebre personal muy fuerte. Y sobre todo porque era entregarse a lo misterioso, ¿no? Obviamente tuve que apelar a los instrumentos de los headhunters, ¿no? Que fue muy bueno y que rápidamente me dieron la fortuna de ubicarme en BGH. Yo te diría que esos fueron los grandes quiebres que de alguna forma, como decía antes, coinciden con quiebres personales y familiares que de alguna forma te integran un poquito más en todos esos atributos que vos comentabas antes, ¿no? Yo quisiera agregar, es decir, obviamente ahora tengo 53, no tengo más 35 años, pero lo cierto es que el quiebre en este momento de mi carrera también es un quiebre, es otro piletazo. Porque yo decidí volverme de Fort Lauderdale, digamos, renunciar a Microsoft. Mi programa era irme a España, es decir, mi próximo, si se quiere, paso de carrera hubiera sido irme a España o a algún lugar de Europa occidental, y lo que yo decidí es volver a tomar un puesto en una empresa argentina, en una industria que no es la mía. ¿Y por qué lo hice? Simplemente pensando en mis próximos 15 años que quisiera seguir trabajando. En tus propios 15 años, y era lo que por ahí te terminaba de complementar todo lo que venías haciendo. Sí, y por otro ¿no? lado, Compañía familiar. me acomodaba en mi familia, me acomodaba con mi hija, con mis padres, con toda esa situación, y en el momento que decidí venirme, todavía no sabía qué iba a pasar con la situación política. Por eso digo, fue otro, si se quiere, piletazo. Bueno, yo soy una persona de tomar riesgo, a mí eso no me asusta. Pensé que si no, otra opción iba a encontrar, ¿no? Simplemente para completar el último piletazo mío. Yo llevaba 7 años de gerente general en Telefónica Argentina. Son tiempos muy largos, ¿no? Generalmente los tiempos de gerencia general son de 4 años y medio, sobre todo en este tipo de grandes corporaciones. Y la compañía me ofrecía irme al extranjero. Yo, por decisión, temas personales, familiares, no quería irme, con lo cual estaba ya más próximo a negociar mi retiro que a seguir mi carrera en Telefónica, hasta que el presidente de la compañía a nivel mundial me dice, Juan, vas a trabajar en Telefe. Y yo le dije, César, no tengo la más remota idea de televisión, no miro televisión, no sé de qué me estás hablando. Y dice, no importa, no sé si sabía que era ingeniero o no, pero probablemente la formación de ingeniero es justamente buena para abordar este tipo. Y bueno, la verdad que fue otro piletazo y hoy estoy, pero tan agradecido de haberme encontrado con un medio donde uno puede volver a aprender, o mejor dicho, desaprender de todo lo que aprendió antiguamente. Buenísimo. A ver, parte del público delante de ustedes son ingenieros, ¿no? Y en una etapa de decisiones claves. Muchos ya lo han dicho, ¿no? Pero si les pregunto, ¿qué les recomendarían a ellos hacer a los de Techín? Seguir en Techín, porque si no nos sacan los oficios acá. Pero ¿qué les recomendarían hacer si le podrían dar algunas recomendaciones sobre qué fortalecer? Ubíquense en 3 o 4 años egresados de ingeniería, 5 años, 6, y ustedes le tienen que recomendar, miren, les conviene hacer esto, hacer lo otro, para entrar en una carrera
donde todo lo que hemos hablado es importante. Hay una palabra mágica que es el stretch, ¿no? El estirar. Yo lo que los invitaría es que tomen puestos o participen en proyectos que los estiren, que los ayude a generar nuevas competencias, nuevas habilidades y háganlo seriamente. Estudien, reinvéntense. Lo que yo aprendí es que lo más fuerte, nunca alcancé a hacer un posgrado, sí hice muchos módulos de posgrados en distintas universidades de negocios, pero lo que a mí me resultó mejor para aprender fue ensuciarme y trabajar en cosas que no sabía. Y la verdad es que yo creo que, linkeando con el tema que nos compete, que es el rol del ingeniero, yo creo que esa habilidad la tenemos más los ingenieros que ningún otro. Entonces, y otro tema es este tema de las habilidades emocionales. A mí me pasó liderando equipos de gente más técnica que muchas veces hay como un orgullo profesional, uno se vuelve un poco como arrogante y se olvida de pedir ayuda. Y en los ámbitos técnicos eso pasa. Entonces yo diría que no despreciemos todo lo que es la generación de habilidades blandas, de entender que en el mundo de hoy no se puede trabajar sin otros 5 especialistas porque uno se pierde la mitad de la riqueza de un proyecto y hay que generar redes, hay que trabajar en equipo y de ahí surge la reinvención y el poder hacer el trabajo mejor, ¿no? y poder crecer profesionalmente. Para mí esas serían las dos claves. Estoy de acuerdo con Sandra, creo que la reinvención permanente, ¿no? Pero no hay ninguna duda que la formación en ingeniería, yo hoy todavía estoy tremendamente orgulloso de lo que te da. Pero es verdad, como vos lo decías recién, arrogancia, es verdad que a veces tenemos cierta soberbia los ingenieros, o al menos yo la tuve mucho tiempo pensando que podía ir por la vida avasallando y con grandes planes y sin pedir ayuda. Y después la vida te va golpeando y vas aprendiendo, y esto que dijiste vos, las habilidades blandas, hay un momento que las tenés que incorporar en tu vida, no solamente a nivel laboral, sino a nivel familiar, porque si no te quedas solo. Yo la recomendación que le haría a todo el mundo es, primero, hace 30 años tal vez con el estudio de ingeniería uno podía vivir o sobrevivir 20 años, hoy uno termina de estudiar ingeniería y creo que hay que constar, ¿no? Permanentemente hay que estar estudiando en forma autodidacta, siendo curioso, reinventándose, buscando la superación continua, más allá del contexto en el que uno trabaje. Creo que es bueno también hablar con personas diferentes a uno. Los ingenieros, por eso creo que esto debe pasar en todas las profesiones, siempre tenemos una afinidad de querer rodearnos de personas que piensan como nosotros. Yo al menos lo que viví en mi vida de trabajar con múltiples culturas y estilos es que es genial cuando tenés a gente que piensa diferente a vos. Y eso en un marco de respeto, de diálogo, de sonrisa, de humor, es impecable. Sacarlo, justamente la riqueza está en la diversidad. Entonces, un poco lo decía también Sandra antes, el asistir a talleres filosóficos, o yo mandaba a la gente en Telefónica, que esto también me generó algunos problemas en Telefónica, mandaba a la gente a estudiar teatro. ¿Por qué los reportes de gestión tienen que ser en forma seria, todos con traje? ¿Por qué no se puede hacer a través de una payada o de una obra teatral? Entonces uno entretiene a la gente, le manda el mensaje y al mismo tiempo la entretiene. O sea, no le tengamos miedo al entretenimiento, no le tengamos miedo a las emociones, no le tengamos miedo al humor, al diseño, al juego, porque si complementamos las capacidades duras del ingeniero con estas otras capacidades emocionales, la verdad, yo les diría que no importa en qué ámbito actúen, el triunfo va a estar asegurado. Pero no solamente a nivel material, sino que lo van a disfrutar. Y cuanto más lo disfruten, más van a explotar ustedes como personas y como gerentes o como líderes en donde trabajen. Vos sabés, Juan y Sandra, es tan así que yo hace 22 años estoy en esto. Hasta hace 10 años atrás siempre evaluamos por competencias, y competencias son las habilidades y conocimientos que uno tiene basados en historia previa, ¿no? Y en trabajos previos y en educación previa. Lo que le hemos agregado a la competencia desde hace unos 7, 8 años es todo lo que llamamos nosotros inteligencia emocional, hoy inteligencia ejecutiva le llamamos, que es exponer a la persona a situaciones que nunca ha vivido y cómo reacciona ante esas situaciones. ¿Por qué? Porque en un mundo complejo y en un mundo
constantemente donde se plantean realidades nuevas, llámese ir a la televisión a partir de estar en teléfonos, lo que se ve es que la persona que pueda pasar y superar esa situación donde el pasado es un ancla que lo limita hasta determinado punto a las experiencias pasadas, cuando todo lo nuevo que está asumiendo van a ser absolutamente distintas al pasado. Y entonces, como decía de algunas inteligencias antes, nos focalizamos en 4 o 5 inteligencias. Una sí es donde el manager tiene la inteligencia de los negocios, como dije. Otra es la inteligencia contextual, que la persona pueda, para un determinado tema, ubicarse en distintos, cómo se ubicaría una persona en diferentes contextos, verla desde diferentes ángulos, ¿no? Siempre la tratamos de ver desde nuestro lado. La otra es la inteligencia conceptual. El CEO que hoy puede pensar con ideas, pero también pensar con ejemplos, pensar en estrategia, pero pensar cómo utilizar esa estrategia en la táctica, cómo bajarlo al llano, subir y bajar, y que pueda dar ejemplos, el relato, de alguna manera es una persona que va a poder comunicarse desde la idea y desde el ejemplo. Y después, por último, 2 más. Una que es la inteligencia interpersonal, para que se pueda relacionar bien y pueda convencer y pueda relacionarse con la gente en su entorno, tanto en la familia como en el trabajo. Y por último, la inteligencia del aprendizaje, que pueda, con toda esa información nueva, saber diferenciar cuál sirve y cuál no sirve, y saber aprender o complementar lo que uno está pensando. Entonces, esas 5 inteligencias que le llamamos, las evaluamos en función de situaciones novedosas que le planteamos a la persona que entrevistamos, para ver si la persona está o no está para tomar un cargo. Yo pasaría a las preguntas, si les parece. Por un lado, bueno, gracias por la exposición. Y 5 minutos. Bueno, perfecto. Entonces, si quieren complementar algo por ahí con algún ejemplo que hemos abordado, que hemos dicho, porque la verdad que todo lo expuesto es que la formación de ingeniera es importante. Lo que uno le da es la disciplina, la resiliencia, por lo menos en nuestro... Yo cuando fui a estudiar después a Estados Unidos, se me daba todo tan en bandeja que decía, no, esto no puede ser, o sea, tiene que ser un poco más complejo, ¿no? Pero la disciplina, la resiliencia, la persistencia, y después, cómo se fueron desarrollando cada uno de ustedes, dónde se desarrolló, cómo de alguna manera concuerdan con eso, fue fundamental. ¿Les dio algo más? ¿Qué cosas más ingeniería? Porque me da la sensación que lo técnico después se va desaprendiendo y se va aprendiendo otras cosas, ¿no? Yo siempre, es decir, muchas veces, precisamente por haberme orientado más al área comercial y de negocios, no tengo la forma tradicional de pensar de un ingeniero, o si se quiere, del imaginario colectivo de un ingeniero. Y sin embargo, la gente que me rodea lo que me dice es que lo que traigo de la ingeniería es la habilidad de mirar las cosas con distintos caminos de solución. Y creo que eso me lo enseñó la ingeniería, y lo fui, si querés, perfeccionando con el tiempo, y tengo una capacidad bastante buena de sobrevolar el problema y simplificarlo. Y encontrar opciones o desafiar las opciones. En todos los roles que me tocó jugar, hasta te diría, yendo al punto de diversión que traes vos, me divierte ir por un camino, o ofrecer ideas disruptivas, o traer a la mesa diversidad que me traigan ideas disruptivas. Y la verdad es que esa capacidad de integrar, digamos, elementos distintos y personas que piensan distintos, y coordinarlos y ponerlos en un plan de acción, yo creo que eso te lo enseña en ingeniería.
Y creo que hay un tema que es totalmente fundamental. La ingeniería te trae una disciplina, precisamente porque es una carrera dura, es muy difícil estudiarla, es muy difícil recibirte. La resiliencia la incorporaste porque todavía me acuerdo de teoría electromagnética y un par de materias más que ya te lo traían incorporado, lo formaste de muy joven y lo llevas con vos, ¿no? Para mí es fundamental. Yo a los amigos, a mis sobrinos, cuando me dicen, tengo un sobrino ahora que está estudiando ingeniería, es como que le vendí la ingeniería desde este lugar, ¿no? Puedes hacer lo que quieras y seguramente vas a haber desarrollado los, si se quiere, los elementos del carácter como para poderlo resolver, ¿no? Yo para complementar un poco lo que decías, Ignacio, recientemente leí un libro de Kaplan que dice que las virtudes o fortalezas de una persona llevadas al extremo terminan siendo un defecto, ¿no? Y él se centraba en dos dilemas, entre la articulación del corto y el largo plazo, o sea, el ser operativo y el ser estratégico, y que todos de alguna forma siempre tenemos alguna tendencia. Si sos muy operativo, dejás de lado lo estratégico, eso puede ser fatal. Si sos muy estratégico y te gusta lo cloud, lo abstracto y no te sentás operativo, también puede ser fatal para la compañía. Y después entre el ser autoritario y el ser facilitador, ¿no? Y concluye en que el tema tiene que ser situacional, que hay situaciones en la vida que tenés que ser operativo, que hay situaciones que tenés que saber, ¿no? Tenés que volar a 20 kilómetros de altura, y de la misma forma hay momentos que tenés que poner orden y no vas a pedir permiso a nada, y hay momentos que tenés que escuchar, ser empático e incorporar el pensamiento, y que esto es justamente lo más difícil en la vida. Probablemente la formación de ingeniero te da muchas de estas cosas. El resto es trayectoria, experiencia y, como decías vos, un poco apertura a aprender, a saber que somos imperfectos y que nos tenemos que conocer en primera medida qué es lo que me inspira a mí, cómo soy yo percibido por la gente que me rodea, y si tenés ese grado de apertura y te bancás que te peguen, porque hay que bancarse también que a uno lo critiquen mal, etcétera, y lo incorporás constructivamente, podés llegar a ser ese CEO de alguna forma más integrado, que no solamente genera buenos resultados en la compañía, sino que genera también un estado de ánimo tal que nadie quiera irse. Y lo complemento por ahí con lo que están diciendo y con lo que dijeron antes también. La ingeniería lo que nos da es una mente lógica, y la lógica uno tiende, como la ingeniería lo que nos da es una mente lógica, y la lógica uno tiende, como bien decías, muchas veces te da un poco de soberbia, porque el hecho de que 2 más 2 es 4 y no hay discusión, ¿no? Ahora bien, dicho eso, lo que podemos nosotros decir es que se necesitan determinados eventos en la vida profesional para empezar a desafiar esa lógica, para empezar a desafiar esa seguridad que te da esa formación, ¿no? En tu caso fueron varios procesos, pero mi mensaje es: tratemos de tomar esos mensajes, esas crisis, como algo positivo, como algo desde donde se puede aprender, y no como algo donde uno se deprime y dice, no, hasta acá llega, yo no quiero saber nada más de esto, sino tomarlo como un aprendizaje, ¿no? Y hoy estamos en la revolución digital, la revolución del conocimiento, todo es exponencial, todo es rápido, con lo cual si no tenemos ese motorcito interno que nos lleva a ser curiosos, a ser proactivos, a superarnos, a aprender cosas nuevas, y quedaste fuera del sistema rápidamente. Bueno, pasamos a las preguntas. Muchas gracias. Entonces, despedimos al moderador y a los disertantes con este aplauso para de esta manera cerrar el módulo dedicado a ingenieros CEOs.